Continuamos, hermanos, como les dije. Estamos en Amós. Amós. Y es uno de los profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas menores, hermanos? Ya saben por qué, ¿verdad? Porque no es porque eran más chicos, no es porque estos profetas eran más bajitos, no, hermanos. O que Isaías era más alto, Ezequiel era más alto, por eso son profetas mayores. Sino simplemente los libros son más cortos y los profetas mayores, los libros son más largos. Solamente por eso. Eso ya habíamos estudiado. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo Oseas y Joel. Aprendimos a través de estos libros acerca del juicio de Dios, hermanos. Estuvimos viendo cuán severo Dios va a ser con aquellos que tienen en poco sus palabras. Porque Dios habló a través de los profetas. Los profetas estuvieron en los tiempos de los reyes, cuando los reyes se desviaban de los mandamientos de Dios, del camino del Señor. Dios enviaba profetas para que les hables a esos reyes y para que puedan volver de sus malos caminos. Entonces estuvimos estudiando en estos días, en Oseas y en Joel, aprendimos acerca del juicio de Dios, pero no solamente del juicio de Dios, sino también de sus promesas, de extender gracia y misericordia, esperanza a su pueblo. Eso también vimos, hermano, que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Dios nos habla del juicio si no nos arrepentimos, pero siempre nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y en aquella época el Señor no cambia, hermanos. Y también el corazón del hombre. El corazón del hombre nunca cambió desde la caída de Adán y Eva. El corazón del hombre siempre quiere hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Por eso el Señor siempre nos habla y nos sigue hablando a través de su palabra también a nosotros. Entonces en esta noche vamos a estudiar. Vamos a estar avanzando hacia Amós y Abdías. Amós, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que él es el reino del sur. Y vamos a leer Amós, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós capítulo 1, versículo 1. Entonces nos dice que él es del reino del sur, pero que profetizaba hacia el reino del norte, hacia el reino del norte. Profetizaba a quien comandaba el reino del norte. ¿Quién era el rey hacia el reino del norte? Era Jeroboam. También nos dice que estuvo predicando durante el reinado de Usías en Judá y en día de Jeroboam II, rey de Israel. Esto le sitúa más o menos a Amós aproximadamente a mediados del siglo 8 antes de Cristo. Entonces solo unas pocas décadas antes de la caída del norte y poco antes de que Isaías emprendieran su ministerio.
Y en este momento, hermanos, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de gran prosperidad económica, expansión, y esa prosperidad económica le daba mucha seguridad al pueblo de Israel. Y ese es el corazón del hombre, hermano, y a medida que vamos estudiando el libro vamos a ir viendo cómo Amós reprende eso, cómo Dios a través de su profeta reprende cuando le molesta a Dios, o cómo el pueblo de Israel, a medida que iba prosperando, a medida que iba ganando posiciones, se olvidaban de Dios, se olvidan de Dios, hermanos. Entonces empiezan a pecar, empiezan a hacer cosas que van en contra del mandamiento de Dios. Y es el peligro que siempre nosotros tenemos, hermano, de que la persona, cuando las personas prosperan, cuando un cristiano prospera, siempre está el peligro de olvidarse de Dios. Eso nos da una seguridad, ya nos olvidamos de que nuestra confianza tiene que estar en Dios y que Él es el que nos provee todas las cosas. Nos olvidamos y empezamos a poner nuestra confianza en el dinero, empezamos a poner nuestra confianza en nuestra inteligencia, empezamos a poner nuestra confianza en cosas que no es Dios. Por eso siempre Dios envía juicio, por eso es bueno en ese sentido que pasemos por pruebas, porque en las pruebas empezamos otra vez a recordarnos de Dios. Y eso es lo que Dios hacía con su pueblo. Así que Amós profetiza después de que la nación se ha dividido, pero antes de que haya alguna amenaza de parte de Asiria. O sea, no había ninguna amenaza cuando Amós estaba profetizando. Lo único que había era prosperidad. O sea, Israel estaba prosperando. Y el reino del norte estaba muy firme, tenía fuerza suficiente y confianza en él mismo. Y así como Joel, estuvimos viendo en Joel que Dios usó una plaga de langosta como un juicio contra su pueblo. Amós también utiliza un acontecimiento histórico para enfatizar su mensaje. En el capítulo 1, del versículo 1, que profetizó 2 años antes de un terremoto, de un gran terremoto, dice Amós. O sea que Dios iba a enviar, si su pueblo no se arrepentía, Dios iba a enviar un gran terremoto. Y este terremoto era grande, hermanos, porque del mismo terremoto habla en Zacarías capítulo 14, versículo 5. Entonces pueden anotar esos pasajes para ir viendo después que de ese mismo terremoto habla Zacarías en Zacarías capítulo 14, versículo 5. Entonces, el tema principal, el tema de Amós, podemos leer así: Yahvé está enojado porque su pueblo está enriqueciendo, oprimiendo a sus propios parientes y despreciando a los justos y su palabra. Eso era lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, y siempre Dios le hace recordar a su pueblo de sus mandamientos. Entonces Israel estaba pasando por una situación de una estabilidad económica, iban creciendo económicamente, no había ninguna amenaza contra Israel en aquella época de Amós. Sin embargo, ellos tenían muchas fuerzas, estaban bien firmes, bien parados, y su confianza estaba en ellos mismos. Entonces empiezan a ir en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, y
Y al igual en los últimos profetas que vimos, veremos estos temas recurrentes de su juicio, que siempre el Señor está hablando de juicio, la ira de Yahvé a causa de los pecados y el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento para que el Señor no envíe su ira. El Señor siempre advierte primeramente, hermanos, a través de los profetas: esto va a suceder, el Señor va a enviar esto si ustedes no se arrepienten de sus pecados. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo una vez más en esta situación, que la ira de Dios iba a venir por causa de sus pecados, y Dios le hace un llamado al arrepentimiento para que no se desate en ira. Y Yahvé está enojado por dos cosas contra su pueblo. En primer lugar, su propio pueblo está actuando corruptamente. Eso es lo que está pasando. Si ustedes leen Amós, desde el capítulo 1 hasta el versículo hasta el capítulo 9, hasta el capítulo 2, está hablando de los pecados de estas naciones. En primer lugar, habla de las naciones que estaban cerca de Israel. Habla de todas las naciones, no en primer lugar a Israel. Pero su pueblo está actuando corruptamente, tratando de hacerse rico. Y eso no es malo cuando uno busca ser rico, pero honestamente. Pero el pueblo de Israel estaba buscando hacer rico oprimiendo a sus parientes. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Eran corruptos, hermanos. Y en segundo lugar, Dios está enojado porque su pueblo desprecia a los que son justos y desprecian la palabra de Jehová. Por eso el Señor está enojadísimo. Y eso vamos a ver más adelante, que Judá se olvidó de los mandamientos de Dios. Israel sí que estaba creciendo económicamente, pero eran corruptos. Entonces Jehová vendrá en juicio y sacudirá la tierra, a diferencia de cualquier terremoto que se haya experimentado alguna vez. Esa es la amenaza del Señor. Si usted no se arrepiente, yo voy a enviar un terremoto para que ustedes puedan ver un pequeñito, o sea, un poco de mi poder. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes van a ver un poco de mi poder. Por eso voy a enviar un terremoto para que ustedes puedan experimentar un poco de mi poder. Porque sabemos que si Dios quiere, hermano, puede destruir con una sola palabra este mundo. Entonces, podemos ver como una misericordia de Dios ese terremoto, porque eso es lo que le va a llevar a su pueblo al arrepentimiento. Por eso, hermanos, Amós, al predicar esto, ¿verdad?, a anunciar esto, que va a venir un terremoto por causa de sus pecados, él no ha sido muy popular. Él ha sido expulsado muchas veces de ese lugar, y le decían: ya no profeticen más, andate de acá, no queremos escuchar. Eso es lo que siempre hacían con los profetas, no quieren escuchar la palabra de Dios. Y a Jeremías le dijeron: miéntanos, queremos escuchar mentira, la verdad no queremos escuchar. Entonces fue la caída del reino del norte fue rápida, hermanos, rápida. Estaba en una posición alta, estaban económicamente estaban bien, estaban disfrutando de su dinero, de las perversidades que ellos hacían, y parecía que todo estaba bien. No va a venir un juicio, viene Amós, profetiza, no creen, y fue rápida la destrucción, hermanos.
Fue rápida. Las personas van a ser destruidas, sí. Uno puede estar diciendo, pues yo tengo salud, tengo mucha plata, ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada, tengo 10 seguridad, mi casa es segura, a mí no me va a pasar nada. Pero Dios es el que decide, hermanos. No podemos ignorar eso. Por eso debemos apresurarnos nosotros también como profetas, como creyente, como hijo de Dios, a anunciar la buena nueva, porque una persona hoy puede estar bien, nuestro vecino hoy puede estar bien, nuestro pariente hoy puede estar bien, está prosperando, está feliz, está festejando su cumpleaños, está haciendo fiesta. Mañana no sabemos qué va a pasar. Mañana no sabemos, hermano. Entonces no hay ninguna seguridad. Solo en Dios debe estar nuestra seguridad y nuestra esperanza. Y eso es lo que el pueblo de Dios nunca hizo. Nunca quisieron poner su confianza en Dios. Entonces, en primer lugar, Dios juzga a las naciones. Primero, vemos que Dios juzga a las naciones, hermanos, no solamente a su pueblo, sino Dios juzga y juzgará a todas las naciones, porque todas las naciones le pertenecen, todas las cosas le pertenecen a Dios. Pero aunque su enfoque está en Israel, en este libro, los primeros capítulos, mire, del capítulo 1, del capítulo 2, de Amós, son profecías contra las naciones vecinas. Y esto nos muestra, hermano, que del Señor son todas las cosas. Del Señor son todas las cosas. Todas las naciones le pertenecen a Dios. Nadie puede decir, no, nosotros somos independientes, nosotros no estamos bajo el dominio de Dios. Y eso es lo que el hombre quiere. Piensa que Dios no ve, piensa que Dios no está viendo la maldad del mundo y lo que el hombre hace. Pero vamos a ver aquí más adelante cómo Dios dice, por ejemplo, así ha dicho Jehová, dice en Amós capítulo 1, versículo 9, y repite esto en varios versículos, donde dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto. Y va repitiendo, hermanos, esta frase. Y así ha dicho Jehová por 3 pecados y por el cuarto. Y el versículo 13, capítulo 2, versículo 1, ahí en el versículo 6 del capítulo 2. ¿Por qué? Porque va aumentando, va llenando, hermano, la copa de Dios, pero el cuarto rebosa. Ahí cuando viene el juicio de Dios. Entonces también Dios pone el límite, pero algo que nosotros no sabemos cuándo va a ser. Pensamos que no pasa nada, pero es la misericordia de Dios. Cuando vemos que los hombres hacen cosas malas, y en nuestras vidas mismas muchas veces, pero no pasa nada. Se va llenando la copa del Señor. Pero cuando rebose su copa, viene el juicio. Y miren en Amós capítulo 3, Amós capítulo 1, versículo 3, que la atención está sobre Damasco. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. En segundo lugar, sobre Gaza 1:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y capítulo 1, versículo 9. Ahí está Tiro. Por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Después está Edom.
capítulo 1, versículo 11. Después está Amón, capítulo 1, versículo 13. Después está Moab, capítulo 2, versículo 1. Esas son algunas, hermanos, de las naciones gentiles en tiempos de Amós. En tiempos de Amós. Entonces, 3 pecados llena la copa de Dios y el cuarto lo rebosa. Ahí Dios envía su juicio. Él juzgó a Damasco, ¿por qué? Porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. Es decir, porque saqueaban, hermano, saqueaban, robaban. Dios juzga a Gaza, ¿por qué? Llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Dios juzga a Edom, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Juzgó a Amón, porque para ensayar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Estos son pecados crueles, hermanos, que hacían opresión, esclavitud y asesinato. Y seguramente pensaron, pero Dios no está viendo. Podemos seguir haciendo, pero Dios ve, de Dios no se esconde nada. De esas naciones van a decir que van a salir con la suya. Nadie puede burlarse de Dios, dice su palabra. Nadie. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Y Dios juzgará a todas las naciones. Va a llegar un tiempo, hermanos, que todo va a terminar. Todo va a terminar. Y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras serán juzgadas las personas, las naciones. Los reyes serán juzgados. Serán juzgados. Entonces son grandes y obvios crímenes que han cometido estas naciones. Y podemos decir, pero estas naciones no tenían los mandamientos de Dios. Y no es necesario. No es necesario, hermanos. Porque tenían la ley moral de Dios en sus corazones. Y de eso nos habla Romanos, que las naciones gentiles tampoco van a escapar del juicio de Dios. Nadie puede decir que Dios no existe. Nadie puede decir que no hay Dios. Aunque el incrédulo dice en su corazón no hay Dios. Ellos saben que hay un Dios y saben que hay un Dios que va a juzgar todas las cosas. Entonces, el reino de Dios, Dios reina sobre las naciones. El juicio de Dios sobre las naciones gentiles, hermano, demuestra su reinado universal. Su reinado universal. Y Dios eligió a Israel como un pueblo especial, como un pueblo que tenía que vivir para Dios, un pueblo que tenía que ser luz para otras naciones. Pero Dios es el soberano, hermano, sobre todos los pueblos y todas las naciones bajo el cielo. Entonces, podemos decir, ya sea que hayas escuchado el Evangelio o no, todas las personas son responsables de sus acciones. Todas las personas, hermano, nadie puede decir que no le va a rendir cuentas a Dios. Todos un día vamos a estar delante de Dios y vamos a rendirle cuentas. Entonces cada uno somos responsables por nuestros pecados delante de Dios. Cada uno, hermano, y estas naciones que Dios está juzgando nos muestra que Él es soberano. Que Él es soberano, hermanos. Que Dios va a enviar juicio. No importa si estas naciones tengan o no tengan la ley de Dios con ellos. Igual van a recibir juicios de parte de Dios. El juicio de Dios sobre las naciones gentiles. Y un día van a responder delante de Dios por sus pecados, así también nosotros.
No importa, hermano, en este tiempo, si una persona muere sin haber escuchado el Evangelio, igual va a responder delante de Dios por sus pecados. Cada uno. En segundo lugar, Dios juzga a su pueblo. El segundo punto. Dios juzga a su pueblo. Eso es lo que ocurrió, ya estuvimos estudiando en Romanos capítulo 1. Dios empieza a hablarle a los gentiles y los pecados que ellos cometen. Conociendo la verdad, no llevaron en cuenta a Dios. Yo no podía decir que Dios no existe por la creación y Dios ha puesto su ley en sus corazones. Pero en el capítulo 2, los judíos seguramente dijeron, sí, cierto. De igual manera, aquí cuando Amós estaba profetizando a las naciones, seguramente los israelitas dijeron, sí, ellos merecen morir por los pecados cometidos. Nosotros estamos bien, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero en Romanos capítulo 2 vemos que también Pablo se da la vuelta y le habla a los judíos. Y le dice, no, ustedes también son culpables. Ustedes también son culpables delante de Dios porque hacen la misma cosa que hacen los inconversos. No viven como hijos de Dios, por eso son culpables. Y Dios le eligió a su pueblo para que ellos puedan ser luz. Y es lo que Dios también hizo con nosotros. Dios entonces no se detiene al juzgar a las naciones. Él juzga especialmente a su pueblo. Miren el capítulo 2, versículo 6. Amós capítulo 2, versículo 6. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Imagínense lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Comienza Amós entonces a largar profecía contra Israel. Y con esas primeras profecías, el pueblo del pacto, como le dije, seguramente había aplaudido a Amós por esas naciones que iban a recibir el juicio de Dios. Pero Amós dice, no tan rápido Israel, no sean tan rápido. Y también Judá. Judá tampoco se va a escapar, porque también ha pecado delante de Dios. ¿Qué hizo Judá, hermano? ¿Qué pecado cometió Judá? En el versículo 4 del capítulo 2. Miren lo que Judá hizo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras y en pos de las cuales anduvieron sus padres. Al ignorar la ley de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Deja de ser luz para nosotros. El que guía e ilumina nuestros pasos cuando nos olvidamos y hacia dónde nos dirigimos. Sin la ley de Dios y sin la palabra de Dios, ¿qué camino vamos a seguir? Camino de oscuridad que nos dirige hacia las tinieblas nuevamente. Y ahí empezamos a pecar, ahí empezamos a desviarnos de los mandamientos de Dios. Y empezamos a ir en contra de sus mandamientos. El capítulo 3. Miren el capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Os castigaré. Entonces, ¿por qué Dios le va a castigar a su pueblo, hermanos? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? ¿Qué era lo que ellos tenían que ser? No solamente hacer, sino ser. ¿Qué tenían que ser, hermanos? Tenían que ser luces para los gentiles
¿Qué significa ser luz, hermanos? Cuando la Biblia dice que tenemos que ser luz para los inconversos. Debemos reflejar la gloria del único Dios verdadero. Pero ¿qué hizo su pueblo? Se comportaron igual de corruptos e inmorales que los gentiles. Y a veces peores. A veces peores, hermanos. Y eso es lo que sucede muchas veces con el pueblo de Dios, que han perdido totalmente credibilidad. Y los inconversos ni no quieren escuchar muchas veces nuestras prédicas, nuestras enseñanzas. Cuando le vamos a predicar a alguien, todos nos meten en una sola bolsa. Y nos dicen, ustedes todos son iguales. Mentirosos, ustedes no viven lo que dicen. Muchas veces no somos luces y no reflejamos el carácter santo de Dios. Nos comportamos igual que los gentiles. Entonces hay dos grandes categorías de pecados por lo cual Israel es juzgado. Primero, hay pecado de injusticia social y política. Segundo, hay pecados religiosos. Pecado de idolatría. Pecado de idolatría. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios? Empezamos a poner cosas en nuestros corazones que ocupan el lugar de Dios. De eso nos habla primera de Juan 5:21, no dejen que nada ocupe el lugar de Dios en vuestros corazones, porque a ese le van a servir. Y eso es lo que ocurre cuando dejamos de lado la palabra de Dios, cuando somos negligentes al estudio de la palabra de Dios. Cuando somos negligentes, hermanos. Y cuando no recordamos la palabra de Dios. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Entonces, primero Israel estaba experimentando un breve periodo de lujo y paz en su abundancia. Estaban llenos de injusticia social y política. Eso es lo que estaba pasando en su injusticia. Y Dios dice en Amós, fíjense en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 dice: oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y Amós capítulo 5, versículo 10 dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. El versículo 12 del capítulo 5: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Fíjense cómo actuaban, hermano, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que tenían que ser ejemplo para los otros, eran peores. Israel era culpable, hermanos, culpable de esclavitud, de corrupción, de soborno, de favoritismo hacia los ricos, y le explotaban a los pobres. Ese era el pueblo de Dios. Y era justamente opuesto a la voluntad de Dios para ellos. Porque Dios había mostrado, hermanos, siempre ha mostrado una preocupación por los pobres en su ley. En Éxodo
capítulo 23, 6, dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11, dice: no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces Israel en el tiempo de Amós se burla de la preocupación de Dios por los pobres. Dios verdaderamente se preocupaba de los pobres, de los que no tenían. Israel tenía que ayudar, Israel tenía que ser generoso, Israel tenía que ser luz para los otros. Pero hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario, y esto, hermanos, nos tiene que llevar a meditar profundamente. Y esperemos que esto no sea cierto para nosotros. Dios nos va a responsabilizar de nuestras acciones, hermanos. Dios nos va a responsabilizar de cómo le tratamos a los demás. Y muchas veces son molestosos cuando se acercan esos mendigos en tu ventana del auto y te pide dinero cada rato. Pero debemos mirarles con misericordia. Yo no digo que le demos todo el tiempo o cada vez que te pidan, pero debemos ver, hermano, el efecto del pecado en ellos. Si un mendigo está postrado ahí, si un muchacho está en la droga, el efecto no es de la droga, sino del pecado, hermanos, que ha corrompido tanto al hombre. Y debemos verle a esa persona como imagen de Dios, que fue creada a imagen de Dios, y debemos tenerle misericordia. Y si está en nuestra posibilidad darle un plato de comida o algo, debemos ayudar. Dios, hermano, no quiere que nosotros seamos generosos. Él quiere que nosotros amemos la generosidad. Muchas veces nosotros no pensamos: yo voy a ser generoso, quiero ser generoso. Debemos amar. Cuando amemos la generosidad, va a salir naturalmente de nuestros corazones. Debemos amar la generosidad, hermanos. Pedirle a Dios que nos ayude a amar a esas personas, a amar a los necesitados, y no solamente a los hermanos. Porque muchas veces da gusto ayudarle solamente a los hermanos, pero no da gusto ayudarle a esos que ni gracia no te da. Igual debemos ayudar, igual, hermanos. Para eso el Señor nos ha permitido tener aquí diáconos, hermanos, para que podamos ser generosos. Debemos ser generosos, debemos apartar. Y gloria a Dios que la iglesia siempre tiene un poco guardado, un dinero guardado para poder ayudar a aquellos que necesitan. Aquellos que necesitan. La iglesia debe ser generosa. Debemos ser conocidos por nuestra generosidad, por nuestra misericordia, por nuestro amor, por nuestra entrega al Señor, y ser luz. Ser luz para aquellos que están en tinieblas. Hoy en día nadie quiere ayudar a nadie, hermanos. Nadie quiere dar nada. Segundo, el pueblo de Dios es juzgado por sus pecados religiosos. Y aquí el Señor juzga de una manera diferente a Judá. Es condenado, ¿por qué? ¿Por qué Judá es condenado, hermanos? Porque menosprecia la ley de Jehová. Y al menospreciar la ley de Jehová, ¿qué sucede, hermanos? Ellos dejaron de lado los mandamientos. Ellos dejaron de lado la palabra de Dios. Y al dejar de lado la palabra de Dios, no guardaron sus ordenanzas. Y anduvieron en mentiras. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es luz para nuestros pies, lámpara para nuestros caminos. Pero si nos apartamos de su palabra, andaremos en oscuridad y vagaremos. Vamos a vagar en oscuridad y vamos a errar nuestros caminos.
Por eso debemos, hermanos, siempre estar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Israel ordenó a los profetas para que no profeticen. Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. No nos digan lo que Dios quiere decirnos. Y creo que eso también es lo que está pasando en nuestra actualidad, en muchas partes del mundo, y aquí en Paraguay nadie quiere escuchar la sana doctrina. Los cristianos son apáticos ante la palabra de Dios. Y muchas veces para actividades son rápidos. Es una iglesia activista, es una iglesia grande, es una iglesia que está creciendo en número, es una iglesia activa, vemos todo el tiempo actividades y parece que la iglesia está viva, pero se han alejado de la palabra de Dios. ¿Y de qué nos sirve, hermanos, andar o tener todas esas cosas si nos desviamos o no tenemos la palabra de Dios con nosotros? Si no queremos escuchar la palabra de Dios, si no anhelamos tener la palabra de Dios, no sirve para nada. Entonces le expulsaron, no profeticéis. ¿Por qué? Porque aparentemente practicaban la prostitución de culto. Y a lo que Amós alude cuando dice, el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre sobre las ropas empañadas, se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. En la casa de sus dioses. Profanan mi santo nombre, menosprecian a Dios y los votos del pueblo para con él. Y hacían que los nazareos bebieran vino, algo que un nazareo había jurado no hacer. Ellos no iban a beber vino y el pueblo de Dios le llevó a desobedecer eso. Ese juramento, ese pacto van a encontrar en Números capítulo 6, versículo 1 en adelante. Anoten ahí para que puedan leer después, no tenemos tiempo para buscar el pacto que ellos hacían. O sea, ellos no solamente pecaban, sino le incentivaban a otros a que pequen. Y de eso habla Romanos capítulo 1, versículo 31, que no solamente ellos pecan, sino incentivan, aplauden a otros para que hagan. Imagínense, hermano, en qué situación han llegado el pueblo de Dios por causa que se olvidaron de la palabra de Dios. Por eso cometieron todos esos pecados. Ya no tienen discernimiento, ya totalmente sus mentes estaban entenebrecidas. Tenían la mente entenebrecida, se olvidaron de Dios. Entonces lo que aprendemos aquí es que, hermano, que Dios ha elegido un pueblo, que Dios ha elegido a un pueblo para Él. Él fue el que eligió a Israel para que sea un pueblo santo, un pueblo que pueda reflejar los caracteres, los atributos de Dios. Un pueblo que pueda vivir en santidad y ser diferente, al guardar la ley para ser diferente de otros pueblos. Por eso inclusive Dios le daba los alimentos, ciertos alimentos ellos no podían comer. ¿Por qué? No era porque eran malos, sino para que sean diferentes del pueblo, para que ellos sean diferentes de las otras naciones. Dios le ha dado sus mandamientos al sacarle de Egipto para que sean diferentes de las otras naciones, para que ellos puedan guardar sus mandamientos y caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero no hicieron, Dios ha elegido. Entonces, hermano, la elección de Dios
no quiere decir que nosotros vamos a vivir como queremos. Eso es lo que estamos estudiando los domingos. El Señor nos ha elegido por gracia. Pero ¿qué significa elección? ¿Qué significa que el pueblo de Dios ha sido apartado para Jehová? Apartado del pecado, para que vivamos en santidad. Pablo dice en Romanos capítulo 6, seguiremos pecando de ninguna manera, hemos sido electos. Entonces la elección de Dios no es un semáforo verde para que nosotros podamos pecar, sino para vivir en santidad. Hemos sido llamados, hemos sido apartados para un propósito especial, hermanos. ¿Ustedes sabían que nosotros hemos sido apartados para un propósito especial? ¿Cuál es el propósito? Que vivamos en santidad y en el temor del Señor. Y así demostrando santidad a todos los que nos rodean, que somos diferentes. De esa manera, hermano, van a decir que somos diferentes. No porque yo predico bien, no porque yo hablo bien, no porque yo sé toda la Biblia, yo voy a ser diferente de los demás. No, por vivir en santidad. Eso es lo que me va a hacer diferente, porque voy a vivir constantemente en el temor del Señor. Eso me va a llevar a la santidad, hermano. Yo no puedo hacer algo que yo no soy primeramente. Entonces, ¿cómo somos santos? ¿Cómo yo me voy a santificar? Usando los medios de gracia que el Señor nos ha dado. En primer lugar, su palabra. Orando, estudiando su palabra. Así, hermanos, así empezamos. Y el Señor va a ir obrando en nuestros corazones porque fuimos llamados para ese propósito. Vivir una vida santa en el temor del Señor. Entonces debemos cumplir este llamamiento, debemos cumplir con este propósito. Entonces, el llamado de Dios nunca nos puede conducir al pecado. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer, hermanos? En primer lugar, nunca debemos descuidar la palabra de Dios. Nunca, hermanos. Nunca debemos descuidar. Si estamos desanimados, y yo sé que muchas veces no tenemos ni tiempo para leer, pero no dejemos de hacer. Busquemos la oportunidad para estar siempre en comunión con la palabra de Dios, porque eso nos va a librar de pecar contra Dios. David decía, yo he meditado de día y de noche para no pecar contra Jehová. Miren lo que dice en Amós, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y esto, hermano, encontramos también en el Nuevo Testamento. Anoten ahí estos pasajes, no sé si en su manual está, Primera de Pedro, capítulo 1, 15, nos dice, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que el Señor nos dice en Primera de Pedro 1, 15. Aquel que nos llamó es santo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados a vivir en santidad porque hemos salido de las tinieblas. La falta de comunión con la palabra de Dios me lleva a vivir en las tinieblas.
Cuando yo me aparto de la palabra de Dios, debo ser consciente que me dirijo directamente hacia las tinieblas. Voy a caminar errando en las mentiras. La palabra de Dios es nuestra brújula, hermanos, que nos dirige, que nos da dirección de cómo debemos hacer las cosas, lo que les agrada a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En primer lugar, esa es nuestra posición en Cristo. Somos santos, sin mancha. Pero está la santificación progresiva. Progresiva, que debemos santificarnos cada día. En tercer lugar, Dios juzga con justicia y certeza. Entonces Dios juzgará a las naciones y juzgará también a su pueblo. Amós habla acerca del carácter y la causa del juicio de Dios, de por qué Dios va a enviar juicio. Amós 7 al 9, desde el capítulo 7 al capítulo 9, vemos que Dios juzgará con certeza y justicia. Entonces Dios empieza a darle una serie de visiones a Amós acerca del juicio. Miren lo que dice en Amós capítulo 7, versículos 7 al 9. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ese era el juicio que iba a venir sobre Israel. ¿Qué es una plomada, hermanos? Los albañiles usan para un estándar, para que pueda estar bien firme algo. Una plomada es un plomo con cuerda y tiene un, no sé cómo explicar, Beto sabe, el arquitecto. Exactamente, sí, está recto. Entonces, de esa manera el Señor iba a juzgar a su pueblo. ¿Y cómo le va a encontrar a su pueblo, hermano? Todo caré. Imagínense la plomada de Dios. ¿Y cómo va a estar el muro, la pared, inclinado? Este está todito mal. Eso es lo que el Señor iba a hacer con su pueblo. ¿Qué pasa si el Señor trae su plomada ahora, hermanos? Y va a medir nuestra rectitud. Caré, todo desastre. Imagínense, hermano. Entonces eso es lo que el Señor iba a hacer con su pueblo. Su pueblo estaba errado. Entonces el enfoque está en la perfección y en la precisión de su juicio. Y de eso nos habla también a nosotros Mateo capítulo 5, versículo 48, donde Jesús en el Sermón del Monte dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imagínense, hermano, este mandamiento. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se anima a obedecer esto? Yo voy a ser perfecto. ¿Quién puede alcanzar este estándar de Dios? Solo Cristo, hermano. Solo Cristo. Pero yo no puedo decir, pero solo Cristo y me quedo así. No, es el estándar que Dios nos pone y nos dice: así como yo soy perfecto, ustedes tienen que ser perfectos. Yo en Cristo soy perfecto, pero acá en la tierra nosotros perseguimos esa perfección. ¿Cuándo vamos a conseguir?
Es el estándar, es lo que nosotros debemos mirar. Yo no puedo mirar mi propio estándar, sino el estándar de Dios. Si Dios me dice, este es mi estándar, ahí yo tengo que mirar. Es alto, no puedo alcanzar, en Cristo puedo alcanzar, pero es lo que yo miro, es lo que yo quiero hacer, porque mi Padre es así. La persona que yo amo con todo mi corazón es así, y yo quiero ser como Él. Entonces, hermano, no podemos quedarnos estáticos y sin hacer nada. El Señor nos dice, este es mi estándar. Miren lo que dice: sé santo, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es inalcanzable, pero en Cristo somos perfectos, y es el estándar que debemos seguir. Entonces, si Dios requiere, hermano, esta perfección de nosotros, ¿cómo podemos ser salvos? Si Dios requiere esta perfección de la humanidad, ¿quién va a ser salvo? ¿Quiénes pueden ser salvos, hermanos? Si Dios pide esta perfección en nosotros, ¿quién puede ser salvo? Aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Solamente aquellos. Es imposible alcanzar la perfección de Dios. Es imposible. En Amós capítulo 5, más adelante vamos a leer, Dios juzga con misericordia. Dios juzga con misericordia, porque finalmente vemos que Dios juzga con misericordia. Dios nos habla de un juicio, hermanos, que va a venir por causa de los pecados. ¿Cuál es la solución para la rebeldía del hombre? ¿Qué es lo que Dios pide de los hombres, hermanos? ¿Qué es lo que Dios pide de aquellos que son rebeldes a Él? Arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento, porque Dios es un Dios misericordioso. El Señor es misericordioso. En Amós capítulo 5, versículo 14 al 15, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Siempre Dios habla de un remanente, de su pueblo. ¿Quiénes son aquellos que pueden arrepentirse verdaderamente? Solamente su pueblo, solamente sus hijos, porque Él nos ha dado el don del arrepentimiento, aquellos que se arrepienten y aborrecen la maldad. Pecamos, hermanos, pecamos, pero después nos entristecemos, le pedimos perdón a Dios, procuramos no volver a cometer el mismo pecado. Ese es el corazón que el Señor nos ha dado. En Ezequiel dice que Él iba a poner en nosotros un corazón nuevo para que podamos arrepentirnos de verdad de nuestros pecados. Entonces Dios en el capítulo 7, Dios le da a Amós dos visiones de juicio, fuego y una plaga de langostas. Ambas veces Amós clama y suplica el perdón de Dios, y las dos veces el Señor cede. Entonces Amós regresa a la promesa de misericordia y salvación al final del libro. Él profetiza acerca del día del juicio venidero, el día del Señor. Dice en el capítulo 9, versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus
sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Este día de juicio, hermanos, se refiere al día final, donde Dios juzgará a todas las naciones. El versículo 14 y 15 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, y que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Esta es la promesa de Dios para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, hermanos. Aquellos que son hijos de Dios. Esta es una promesa tremenda, hermano. Está hablando de la nueva creación después del juicio final de Dios, el regreso de Cristo, el paraíso, una nueva tierra. Entonces, miren lo que dice en Amós capítulo 5, versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ella. Amós está diciendo aquí que los que desean ser ricos deben procurar la justicia, hacer justicia y poner su esperanza en Cristo para obtener la recompensa en el mundo venidero y no en este. Ser rico no es malo, pero ¿en quién ponemos nuestra confianza? Tampoco el pobre se va a justificar si no pone su confianza en Cristo. Entonces todos, hermanos, debemos poner nuestra confianza en Cristo siempre, y eso es lo que nuestro corazón quiere hacer cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de su palabra. Nuestro corazón empieza a poner su confianza en otra cosa que no sea Él. Y eso es pecado, eso es idolatría delante de Dios. Idolatría delante de Dios. Entonces, si yo quiero tener recompensa en el mundo venidero, tengo que poner mi confianza en Cristo. En Cristo. Y es lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento a sus seguidores, aquellos que acumulan tesoros acá en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. En el cielo. Y nuestros tesoros terrenales, ¿qué tenemos que hacer con nuestros tesoros terrenales, hermanos? ¿Dónde tenemos que poner? ¿Con quién tenemos que compartir? Con los necesitados, con los pobres. Para eso el Señor nos da. No es para llevar en el cielo, es para usar acá. Es para usar para la gloria de Dios. Para eso son los recursos que el Señor nos provee, buenos trabajos, buenos salarios. Que no usemos esos recursos solamente para nosotros, sino debemos aprender a dar y ayudar y usar para la gloria de Dios. Usemos esos tesoros terrenales aquí en la tierra, para eso, no es para guardar y llevar al cielo. En ningún momento el Señor da para eso. Es para que usemos aquí en la tierra. Es la única oportunidad que tenemos. Imagínense si guardamos millones de dólares, ¿y qué nos sirve si no usamos acá? Lo debemos usar y dar a los pobres, ayudar. Eso no quiere decir que por eso vamos a ganar el cielo, hermano. Eso nosotros ya entendemos. Sino todas las cosas debemos usar para la gloria de Dios. Debemos ser generosos. Debemos ser generosos con nuestro dinero, con las ofrendas. Debemos ser generosos para ayudar a los pobres.
para apoyar que se siga predicando el Evangelio, apoyar la obra misionera. Por eso, hermano, en este lugar, en esta iglesia, nosotros anhelamos tener muchos misioneros. Esa es la visión principal de la iglesia, levantar misioneros, que plantemos iglesias en todo Paraguay. No solamente pensamos irnos primeramente en África. ¿Cuánta necesidad hay aquí, hermanos? En Caaguazú, ahí está Francisco. Y en todas partes, hermanos. Entonces debemos, si esta obra está creciendo, es para eso. No vamos a engordarnos nosotros aquí. O poner una muralla y solamente aquí. Que nadie entre, que nadie, nada, no. Ojalá que acá en Ciudad del Este haya muchas iglesias, sana doctrina, hermanas, que predican la palabra, y debemos apoyar. Las conferencias son de muchas bendiciones, hermanos, y debemos apoyar. El Señor nos está ayudando, el Señor nos está permitiendo hacer conferencias. Entonces, hermanos, que Santiago nos dice, Amós nos dice, es que pongamos nuestra confianza en Cristo, pongamos nuestra fe en Jesús, que un día va a volver. Que gracias a Cristo nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, pero somos exhortados a vivir conforme a la palabra de Dios. Somos exhortados a guardar los mandamientos de Dios. Somos exhortados a vivir como luz para las naciones. Somos exhortados para eso, hermanos. Que pongamos nuestra confianza en Cristo. Vamos avanzando. Abdías, hermano, vamos a pasar a Abdías. Abdías significa siervo de Jehová. Abdías, pasando a Amós, encontramos a Abdías. Tiene 21 versículos, cortito. Siervo de Jehová. Predicó o profetizó para el reino del sur. Entonces vimos como Amós, capítulo 9, versículo 12, profetiza que Israel ejercerá soberanía sobre Edom. Y todo el libro de Abdías es una extensión de ese versículo. Abdías es único en el sentido de que es el único profeta que hemos estudiado hasta ahora que no se dirige ni al reino del norte ni al reino del sur. En cambio, la profecía de Abdías se dirige directamente hacia la nación gentil de Edom. Edom es significativo porque su relación con el pueblo del pacto se remonta hace mucho tiempo atrás. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, que era el hermano de Jacob. Edom es el primo nacional de Israel y Judá, pero lo más importante es que Edom ha sido un primo y vecino opresivo, por eso la profecía para él. Entonces este libro trata acerca del compromiso del pacto de Yahvé por defender y vindicar a los enemigos de su pueblo. Podríamos simplemente resumir el mensaje de Abdías así: Yahvé juzgará a aquellos que maltratan arrogantemente a su pueblo. Entonces el libro de Abdías es un consuelo también para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces Edom tenía una larga historia de maltratar arrogantemente al pueblo de Israel. Y Dios manda una profecía, un profeta para que les hable a Edom, que no va a quedar en vano aquellos
que persiguen a aquellos que maltratan a los hijos de Dios, aquellos que menosprecian a los hijos de Dios, no va a quedar impune. Dios va a castigar. Eso es lo que nos dice Abdías. Entonces esto hace que Edom sea un prototipo que apunta a todas las naciones de los últimos días, especialmente aquellos que maltratan arrogantemente al pueblo de Dios. Abdías, capítulo 1, versículo 9, empieza la sentencia, la destrucción venidera. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Entonces Dios promete juzgar a Edom repetidamente a lo largo de los primeros 9 versículos. En el versículo 2 dice: he aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. En el versículo 4 Dios le dice a Edom: te derribaré, no vas a quedar en pie, te voy a derribar. En el versículo 6 Dios le dice a Edom cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. O sea, Edom se creía, Edom era prepotente, era arrogante, y nadie puede ser arrogante delante de Dios, hermanos. Nadie puede ser arrogante delante de Dios. En el versículo 8 dice: en el versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Se creían sabios, se creían los mejores. Versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Imagínense, hermanos, las palabras de Jehová para Edom. Entonces Abdías hace eco del mensaje de Amós. Tuvo para todas las naciones que rodean a Israel en Amós 1, todas las naciones en los pueblos son responsables ante Dios por sus acciones. Entonces, una aplicación para nosotros. Abdías anunciaba juicio contra las personas que no conocían a Dios, que no le reconocieron y que no le asignaron un lugar en sus vidas. De eso se trata Abdías. Entonces, hermanos, si este va a ser el juicio de Dios contra las personas, ¿por qué deberíamos estar nosotros tan tranquilos? Si hoy en día lo que vemos es la arrogancia de las personas que no le conocen a Dios. Hoy lo que vemos, hermanos, lo que reina en nuestra actualidad y en nuestra sociedad son personas arrogantes que se creen más importante que Dios, que se creen más sabios que Dios, que no quieren saber nada de Dios y buscan constantemente enseñar todo lo contrario a los mandamientos de Dios. ¿Por qué deberíamos estar tan tranquilos sabiendo que Dios que va a enviar un juicio sobre la humanidad caída? ¿Por qué deberíamos quedarnos tan tranquilos viendo a nuestros vecinos que no creen a Dios? No deberíamos, hermanos, estar tan tranquilos teniendo parientes inconversos, y que este feriado podamos usar para predicar el Evangelio, para poder predicar salvación a los perdidos y también anunciar juicio si no se arrepienten.
Usemos bien este feriado, hermanos, para que podamos decirles a las personas que viene un juicio, que les espera un juicio a nuestros amigos y a nuestros seres queridos si no se arrepienten de sus pecados. Dios va a enviar, hermanos, tarde o temprano, y nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. En Abdías, versículo 10 al 14, la acusación. La acusación. Vamos a leer. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevan extraño cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no recibiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Todo esto hizo Edom. Por eso Dios iba a enviar juicio sobre ellos. Entonces, esta es la acusación de Dios contra Edom. Entonces, ¿por qué Dios juzgaba a Edom? ¿Cuáles fueron sus pecados? Al principio del libro, Dios acusa a los edomitas específicamente por su orgullo. En el versículo 3 menciona específicamente su soberbia y luego también su vida en las hendiduras de las peñas, en una altísima morada. Vivían en las montañas y su capital, Petra, era virtualmente inaccesible. Por tanto, creían que eran invencibles. Eso es lo que ellos creían. Nadie puede entrar, nadie puede derrocarnos, nadie puede vencernos. Y se burlaban diciendo: ¿quién me derribará a tierra? En el versículo 4, Dios le dice: yo te derribaré, yo te voy a derribar. ¿Por qué? Porque precisamente tenían un alto concepto de sí mismos. Y Dios aborrece a los soberbios, hermanos, a los orgullosos. Dios aborrece. Y Él lo va a derribar tarde o temprano. Por último, Abdías 17:21, el resultado, el establecimiento del pueblo de Dios. Siempre es restauración, hermano. Él envía una advertencia, juicio, para que su pueblo se arrepienta. Dice: la exaltación de Israel, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dice el 15 y el 17, dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Siempre Dios tiene un remanente para Él. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Nehueb poseerán el monte de Esaú, y los de la Céfela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat
poseerán las ciudades de Nehueb, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El reino será de Jehová. Entonces vemos esto más claramente cuando el libro termina, hermano. Es un día de salvación y vindicación para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. En el versículo 19 dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El reino será de Jehová. El reino le pertenece a Jehová, y ahí su pueblo estará con Dios. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Señor envía estos juicios, no eran para destrucción, sino para que ellos se arrepientan. Y gloria a Dios por eso, porque Dios disciplina a sus hijos. Imagínense si Dios nos dejara, hermano, hacer lo que nosotros queramos. No, el Señor siempre nos advierte, el Señor siempre nos habla a través de su palabra, que si no nos arrepentimos, Él va a enviar, Él nos va a disciplinar para que nosotros podamos así volver a tener comunión con Él, volver de nuestros malos caminos. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este va a ser el destino de aquellos que ignoraron toda la advertencia de Dios. Este va a ser el destino de aquellos que rechazan al Hijo de Dios, inevitablemente, hermanos. Entonces no nos quedemos nosotros estáticos o quietos ante una advertencia tan severa de parte del Señor para aquellos que ignoran su venida, para aquellos que rechazan al Hijo de Dios, para aquellos que siguen haciendo el mal y piensan que van a salir con la suya. No, hermanos. Nosotros somos atalaya del Señor, somos las luces que debemos brillar, manifestando el carácter de Dios en nosotros, viviendo en santidad. Somos llamados a predicar el Evangelio a aquellos que rechazan a Cristo. No importa, hermanos, si nos rechazan, no importa si se burlan, no importa, hagamos, porque el juicio de Dios va a ser severo y grande va a ser la destrucción de aquellos que rechazan a Dios. Pero aquellos que aman a Cristo, aquellos que entregaron su vida a Cristo, aquellos que viven para la gloria de Dios, grande va a ser la recompensa en el cielo. Esa es nuestra esperanza, hermano. Aquí en la tierra no hay nada para nosotros. No hay nada para nosotros. Pero en el cielo tenemos todos. Que esa sea nuestra esperanza y que meditemos siempre en la venida de Cristo, que Él va a volver. Porque Él se fue a preparar moradas para nosotros y Él no miente. Él no miente, hermanos. Él va a volver. Amén. Y así terminamos el libro de Amós y Abdías. Oramos. Señor, damos gracias por este día que nos permite estudiar tu palabra. Gracias por las advertencias que está en tu palabra para nosotros y también para aquellos que te rechazan. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, y que esto nos motive a vivir en santidad como pueblo escogidos para hacer luz a aquellos que viven en tinieblas. Padre, ayúdanos a ser valientes
para predicar tu palabra a toda criatura, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, porque grande va a ser y terrible el día del Señor. El día cuando tú vengas a juzgar a los vivos y a los muertos va a ser terrible, Señor. Para nosotros tu venida va a ser gloriosa, Señor. Esperamos con ansia tu gloriosa venida. Pero para aquellos que te rechazan constantemente y viven como si Dios no existiera, grande va a ser la destrucción, Señor. Ten misericordia, Señor, de este mundo caído. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a predicar tu palabra siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.